Bienvenidos al canal de Mario en Política. Para nosotros es un inmenso placer poder llegar a ustedes para hacer de su conocimiento nuestra opinión, nuestros comentarios y nuestro análisis respecto de las situaciones políticas de actualidad y de interés para todos. Sin más preámbulos, demos inicio al programa de hoy. Continúan las controversias y no cesarán. A mi manera de ver las cosas, las controversias no van a cesar, pero que las controversias existan es hasta sano el encuentro de las opiniones para tratar de arribar a un consenso, a un acuerdo. Es sano, y es sano en cualquier situación o circunstancia donde intervienen más de un interés. Y si esa circunstancia es política y política electoral, con mucho más razón. Lo que no cabe, no cabrá, no tiene cabida de ninguna manera, aunque lo obliguemos a que ocurra, obliguemos a encerrar esa opción entre las cuatro paredes del país, de la situación, de las circunstancias. Lo que no puede ocurrir es la violencia. No puede ser la violencia uno de los elementos que pase a jugar papel, y mucho menos papel preponderante en esa controversia. En el plano personal, no nos escucharán a nosotros efectuar llamados a la violencia de nada y para nada, de ninguna parte, de ningún bando, de ningún lado, de ninguno de los contrincantes. No estamos de acuerdo con la violencia. No puede ser la violencia lo que se utilice, el arma arrojadiza que se utilice para zanjar esas diferencias que pudieran existir. Para nosotros ni siquiera es que no exista la violencia, para nosotros es que ni siquiera se mencionen las palabras guerra, las palabras sangre, armas, porque ya lo hemos dicho con anterioridad, pero nunca está de más repetirlo. El cerebro no juega, el cerebro no sabe de juegos, el cerebro no sabe de frases irónicas, no, el cerebro acepta lo que decimos de manera literal, y el cerebro escucha guerra y se encuadra en guerra, y el cerebro sabe lo que significa guerra, y el cerebro escucha sangre o armas, y entonces él sencillamente va a hacer suya esa expresión. Por lo tanto, para nosotros ni siquiera la utilización de esos términos que pueden llevar o conllevar a esos hechos violentos. No significa esto que dejemos, que abandonemos, que nos rindamos en exigir que se termine, que se culmine el proceso de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible? Complacer a todos los actores participantes de este proceso, y esos actores participantes en este proceso van más allá de los connacionales, de los venezolanos en este caso, en el caso de las elecciones presidenciales de Venezuela. ¿Por qué? ¿Y por qué van más allá? Porque nosotros en nuestro país
formamos parte de organismos internacionales que dictan medidas en ese y en otros temas. Y cuando nosotros fuimos a entrar o entramos a esas organizaciones, nosotros dijimos que íbamos a darle cumplimiento a todo lo que emanara de esos organismos. En consecuencia, ahí no podemos hablar de inherencia en el caso de que él sea el organismo el que nos pida que hagamos tal o cual cosa. Y cuando nuestros amigos y no tan amigos emiten opiniones respecto a la situación, a la circunstancia, a lo que está ocurriendo en el país, no pudiéramos en muchos casos tampoco llamarlo injerencia, porque ellos no están pidiendo ni intervención, ellos están pidiendo una actuación consona con el hecho, con el momento histórico. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en este momento a Colombia, Brasil y México, independientemente de su postura. ¿Ellos qué están pidiendo? Ellos están pidiendo sencillamente que se confronten las actas. Vamos a presentar las actas. No vamos a presentar boletines, no es boletines lo que están pidiendo. Están pidiendo que contrastemos las actas. ¿Y por qué tenemos que contrastar las actas? Por una razón fundamental. Usted dice que tiene unas actas que arrojan tal y cual resultado, y este otro dice que tiene unas actas que presentan tales y cuales resultados. No podemos creerle a ninguno de los dos, por razones obvias, porque estaríamos sumando partidos hacia alguno de los dos. Entonces busquemos una persona neutrales. Inclusive dentro del país tenemos ciudadanos con suficiente solvencia moral, técnica, profesional, educacional, para que puedan ejecutar una tarea de la importancia de esa de la que estamos hablando. Y en el supuesto de que no los tuviéramos en Venezuela porque no tenemos recursos, porque se han ido por cualquier cosa, pudiéramos echar mano de esos organismos a los cuales hemos dicho hace un rato, y en ocasiones anteriores también lo hemos dicho, Venezuela está adscrito. Y si Venezuela está adscrito, entonces no es inherencia si nosotros le decimos, denme unos técnicos, unos científicos que realicen la tarea esta de auditar esos resultados y de contrastar esos dos resultados que tenemos. Y de esa manera queda suficientemente zanjado el conflicto que tenemos, que se nos presenta en Venezuela. Conflicto que se presenta en Venezuela y que tiene y va a continuar teniendo consecuencias nefastas para el país. Nada más que para hacer referencia a algunos datos científicos de estadísticas expresadas por profesionales, en este caso de la medicina, nos dicen que nosotros hemos perdido en promedio algo así como 10 kilos. Los venezolanos han perdido el peso en promedio de 10 kilos. Esos kilos que se pierden en la población, por supuesto, mientras el estrato poblacional es más bajo, más carente de recursos, ese porcentaje se incrementará. Y por supuesto también en las capas más bajas de la población está la mayor cantidad de población. Lo que quiere decir que mientras más pobre eres, seguramente más masa muscular estarás perdiendo.
pero además se han perdido en los últimos 25 años, no sé si 4 o 5 centímetros en promedio. La niñez, que es definitivamente el sector más débil, la niñez, ha perdido buena parte en su estructura muscular, ha perdido estatura. En algún momento leía que para la fecha del descubrimiento, de la conquista, de la colonia y tal y qué sé yo, los nativos de estas tierras, los llamados indígenas americanos, en promedio medían algo así como unos 70, o sea que eran personas con una estatura bastante buena. Seguimos hablando de promedio. Y apenas en 200 años eso se redujo en unos 20 centímetros. Y por eso hoy seguimos teniendo poblaciones indígenas que en promedio no alcanzan el 1,63, que sería como que necesario para estar en los promedios mundiales. Y recuperarnos de eso pasan décadas, centurias, y no ocurre esa recuperación. Y por allí van también los pasos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros, las consecuencias de lo que estamos viviendo en este momento, de ese éxodo, de ese escaparse del país en busca de mejor calidad de vida, va a hacer que en nuestro país lo que va quedando es la porción de la población, por un lado, la más desprotegida, que se queda porque no puede salir del país, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales para irse del país, no puede ni siquiera irse caminando para tratar de atravesar, qué sé yo, el Darién o agarrar hacia Sudamérica, porque no puede, porque no tiene fuerzas para eso. Pero tampoco tiene fuerza para contribuir realmente a que Venezuela despegue. Es triste y duro esta realidad, muy dura. Pero lo que está quedando en Venezuela también, estoy hablando de promedio, yo no estoy diciendo que la población en general es pobre y se está muriendo de hambre. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que se ha desmejorado la calidad de vida, pero se ha desmejorado de manera enorme, y eso no es ningún secreto para nadie. Si la calidad de vida hubiera mejorado, inclusive las bolsas de CLAP no existieran. Pero bueno, nada, están ahí. Están ahí, y en el discurso de los políticos sigue apareciendo la palabra hambre, desolación, abandono. Sigue estando presente. Y esa base poblacional muy amplia, esa pirámide se ha achacado muchísimo. Entonces está en la cúspide un pequeño grupo, un pequeño porcentaje de la población que disfruta de los beneficios, de las bondades que generosamente esta tierra le da. Por la vía legal, yo no vengo a analizar eso, yo sencillamente digo que hay un segmento de la población que se aprovecha de esa generosidad de la patria. Y tampoco esto será fácil de ser revertido o recuperado. También eso será extremadamente difícil que vuelva de alguna manera a ser normal.
¿Por qué? Porque bueno, esos capitales se fugaron, esos capitales están invertidos en otros lados, esos capitales son tratados, trabajados de manera tan enredada en el mundo financiero actual, con la complicidad, por supuesto, de naciones del primer mundo, y enredo complejidad que hace que sea bastante difícil la recuperación. Pero además es bastante difícil, pero es que además no hay interés en el mundo, porque estos países pobres, estos países abandonados, estos países relegados a la pobreza moral, espiritual, material, se recuperen. No hay interés real y cierto. El único interés que existe es proteger sus propios intereses. Y de allí que sea bastante válido esa expresión que dice que si tenemos un conflicto entre dos partes, los recursos, el dinero y las armas los ponen los ricos, y los soldados y los contrincantes los ponen los pobres. Y cuando el conflicto termina, los ricos salen ganando porque vendieron las armas y las van a cobrar, no importa quién haya ganado ese conflicto. Salen ganando porque el costo de la vida aumenta con la aparición de este fenómeno llamado inflación, donde definitivamente pierde el consumidor, es decir, pierde el pueblo, y el pueblo es el que puso los muertos. Los ricos van a los bancos a buscar el producto de su participación en el conflicto, y los pobres van a los cementerios a llorar a sus hijos. En términos generales, ese es el tétrico panorama que vivimos. Nuestro llamado sigue siendo a que continuemos la exigencia. Mire, señores, nosotros no le estamos pidiendo que ustedes nos den un segundo, un tercero, un quinto, un 24avo boletín en el cual ustedes sigan ratificando que pasó lo que ustedes dicen que pasó. No, nosotros les estamos pidiendo que nos den la oportunidad de conocer a ciencia cierta cuál es el soporte de ese resultado que ustedes dicen que ocurrió. Pero es que ustedes tienen que creer, sí tendríamos que creer, pero es que los errores que se han cometido son tan burdos que nos hacen que no tengamos pruebas, pero que sí tengamos sospechas. En consecuencia, eso se supera con la realización de un proceso de auditoría de esas actas que tienen ustedes y las que tienen ustedes, uno y otro. Esas actas que tienen uno y otro. Y paremos la represión, las ofensas, la gritería. Seguimos siendo nosotros muy mal ejemplo para el mundo, sobre todo para las nuevas generaciones. Muy mal ejemplo de lo que es ser sensato, demócrata, respetuoso, en fin, seres humanos. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Y les seguimos pidiendo que por favor se suscriban al canal para que nosotros podamos hacer llegar a mucha más gente materiales como este. Por su amable atención, por su amabilísima atención. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad que, si Dios quiere, será mañana. Gracias y hasta luego.